Imagina esto. Acabas de aparecer en televisión nacional. El multimillonario Mark Cuban te mira y decide invertir en tu sueño universitario. Es el momento que, supuestamente, lo cambia todo, pero la celebración dura exactamente una noche. Al día siguiente, tu nueva oficina es un almacén de 750 metros cuadrados que cuesta $500 al mes. No hay calefacción, no hay aire acondicionado, el óxido se desprende del techo. Los fundadores, las nuevas celebridades de la televisión, están recortando sus propios sueldos para poder cenar fideos instantáneos. La pregunta es lógica. ¿Cómo es que el mayor triunfo de sus vidas los empujó directamente a su momento más oscuro? Para entender este aparente infierno, tenemos que volver al principio de todo, a una simple idea en una clase de la universidad. Y esa universidad era la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Un lugar donde los sábados de otoño son una religión, y el ritual más sagrado es el tailgating. Para los que no están familiarizados, el tailgating es la fiesta masiva que se monta en los estacionamientos de los estadios horas antes de los partidos de fútbol americano. Imagina miles de personas, camionetas con las compuertas traseras abiertas, el aire lleno del olor a parrilla, música por todas partes. Es una institución cultural. Y como en toda buena fiesta, la cerveza fría es el combustible que la mantiene en marcha. Aquí es donde empieza nuestro análisis. Todo gran negocio resuelve un problema. Y el problema aquí era sorprendentemente simple, casi tonto, pero real. El problema tenía dos partes. Primero, la cerveza venía en cajas de cartón. El hielo para enfriarla se derretía, el agua empapaba el cartón, y al intentar mover la caja, todo se venía abajo. Un desastre. Segundo, incluso si la caja sobrevivía, las últimas cervezas inevitablemente se calentaban. No hay nada peor que una cerveza tibia en un día caluroso. Cualquiera que haya ido a una de estas fiestas, a un día de campo o a una playa, ha vivido esto. Es una de esas pequeñas frustraciones universales que simplemente aceptas, te quejas un momento y sigues con tu vida. Pero en el otoño de 2017, dentro de una aburrida clase de emprendimiento en Clemson, uno de los estudiantes, Logan, no lo dejó pasar. El profesor había lanzado la típica tarea: identifiquen un problema y propongan una solución de negocio. Mientras la mayoría pensaba en aplicaciones o servicios complejos, Logan no podía sacarse de la cabeza la imagen de la caja de cerveza deshecha del fin de semana anterior. Y tuvo una de esas ideas que parecen obvias solo después de que alguien más la piensa. ¿Y si, en lugar de meter las latas en una nevera gigante, simplemente creáramos una funda, una especie de abrigo aislante para la caja entera? Un producto que mantuviera todo el paquete frío durante horas, sin necesidad de hielo, y que fuera fácil de transportar. La idea cayó en la clase y resonó. Dos amigos de Logan, Austin y Ryan, se le unieron de inmediato. Vieron el potencial. No era una idea para cambiar el mundo, era una idea para vender un producto que ellos mismos comprarían. Simple, directo, lógico. Pero aquí es donde el 99% de las ideas mueren, en la emoción inicial. Porque una idea, como bien dijo Mark Cuban, no vale nada sin ejecución. Y para ejecutar, necesitas recursos. El equipo se topó con la primera pared, la más común de todas. Eran estudiantes universitarios, lo que en términos de negocio significa que estaban, para ser directos, sin un solo dólar. Así que hicieron lo que hace cualquier emprendedor en su primer día. Pasaron la gorra, entre ellos mismos. Rascaron el fondo de sus cuentas bancarias, juntaron el dinero que tenían para sus gastos del mes y lo pusieron todo en una mesa. Cada uno aportó exactamente $833, un capital inicial total de $2.500. Piénsalo, eso era todo. No había inversores ángeles, no había préstamos familiares. Eran 3 tipos con $2.500 y un concepto. Su misión era convertir ese dinero, que apenas alcanzaba para la renta y algo de comida, en un producto físico y real. La primera orden del día era crear un prototipo. Necesitaban algo que pudieran tocar, probar, mostrar. El problema es que no sabían coser, no tenían materiales, ni idea de cómo fabricar nada. Empezaron a buscar talleres de costura locales y encontraron a una mujer que hacía arreglos. Fueron a su pequeño local y le explicaron la idea, probablemente con más entusiasmo que claridad. Ella los escuchó pacientemente. Y entonces llegó el momento de la verdad, el momento de hablar de dinero. Aquí es donde ves el primer destello de ingenio práctico.
Sabían que no podían pagarle. Así que le hicieron una oferta que es, en mi opinión, una clase magistral de negociación de guerrilla. Austin lo cuenta así. Le dijimos, mira, si puedes envolver este paquete de 24 cervezas con esta espuma de neopreno y hacernos nuestro primer prototipo, no tenemos dinero para pagarte, pero te dejamos quedarte con la caja de cervezas. Silencio. La costurera los miró. Analizó a estos 3 chicos desesperados. Y luego sonrió. Pronto hecho. Hagámoslo. Una caja de cerveza a cambio del nacimiento de un negocio. Es casi poético en su pragmatismo. Unos días después, tenían en sus manos el primer Kanga Case Mate. Era tosco, probablemente mal cosido, pero era real, funcionaba. La idea había salido de sus cabezas y se había convertido en un objeto físico. Habían superado la primera barrera. Convirtieron $2.500 y una caja de cerveza en un producto tangible. En este punto, la energía estaba por las nubes. Sentían que ya nada podía detenerlos. El camino al éxito parecía una línea recta. Pero el mundo de los negocios nunca es una línea recta. Impulsados por el requisito de su clase universitaria, dieron el siguiente paso lógico: formalizar el proyecto. Crearon una compañía, una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada. Y fue justo ahí, en el primer documento legal que firmaron, donde cometieron el error más clásico de un fundador novato. Un error que no tenía nada que ver con el producto, ni con el marketing, ni con el dinero. Tenía que ver con la gente. Y casi destruye la empresa antes de que vendiera su primera unidad. Ese error, el que casi los destruye, tiene un nombre técnico en el mundo de los negocios: Dead Equity, acciones muertas. Permíteme diseccionar esto, porque es una lección de $1 millón que ellos aprendieron casi costándoles la empresa. Cuando tu proyecto nace en una clase universitaria, las reglas del profesor a menudo te obligan a incluir a varios compañeros y repartir la propiedad de la empresa, la LLC, de forma equitativa. El problema es que el entusiasmo de una clase dura un semestre. Un negocio real exige años de sacrificio. ¿Qué pasa cuando algunos de esos socios fundadores pierden el interés? Se van, pero sus acciones se quedan, se convierten en peso muerto, capital que no trabaja, propiedad en manos de alguien que no aporta ni tiempo, ni esfuerzo, ni capital. Y eso fue exactamente lo que pasó. Uno de los miembros originales decidió que no quería seguir, pero tampoco quería renunciar a su parte del pastel. Un pastel que aún no existía, pero que él quería poder reclamar si algún día se horneaba. Para un negocio, esto es veneno. No puedes atraer inversores, no puedes tomar decisiones ágiles, estás encadenado a un fantasma. Así que, antes de vender una sola unidad, tuvieron su primera negociación hostil. No fue un drama de película, fue una transacción fría, puramente de negocios. Tuvieron que usar una parte significativa de sus preciosos $2.500, su único capital, para recomprar las acciones, para comprar su propia empresa de vuelta. Primera lección, aprendida a la mala. Elige a tus socios como si tu vida dependiera de ello. Porque los negocios, así es. Con el capital inicial ahora diezmado por esta operación de limpieza, se enfrentaron a una realidad matemática. El dinero se estaba acabando. El impulso del prototipo se evaporaba. El proyecto estaba a punto de morir como mueren el 90% de las startups. Por falta de oxígeno, por falta de dinero. Aquí, la historia podría haber terminado. 3 chicos con un prototipo ingenioso y una cuenta bancaria casi en cero. Pero hicieron una última apuesta. En la Universidad de Clemson organizaban una competencia de negocios, un Pitch Smackdown. No era un plan A, era un manotazo de ahogado, su última bala. Se inscribieron, pulieron su presentación, explicaron el problema del tailgating, mostraron su prototipo hecho con neopreno y financiado con cerveza. Compitieron contra otros proyectos, seguramente más técnicos, más complejos. Y ganaron. Primer lugar, $8,000. Ahora, seamos brutalmente honestos. $8,000 no te hacen rico, no construyen un imperio. Con la inflación de hoy apenas alcanza para los suministros de una oficina pequeña durante unos meses. El valor real de ese premio no estaba en el dinero. Era un dato, una señal. Era la primera validación externa y objetiva de que su idea no era solo una ocurrencia de estudiantes borrachos. Alguien más, gente de negocios con criterio, vio el potencial y le puso un precio. Ese cheque de $8,000 no era capital, era una licencia. La autorización para dejar de ver esto como un proyecto de clase y empezar a tratarlo como un negocio real. Fue la razón por la que no abandonaron.
Con $8,000 en el banco, el manual del emprendedor prudente diría: usa ese dinero para fabricar un pequeño lote, véndelo en el campus, valida el mercado, crece lento y seguro. Pero ellos no hicieron eso. Su mentalidad era diferente. En sus cabezas, ese dinero no era para operar, era la munición para financiar la siguiente apuesta, una que era 1000 veces más grande, más irracional. Querían llevar su idea, con ventas casi nulas y un prototipo casero, al escenario de negocios más brutal y con más exposición del mundo. Querían entrar al tanque de tiburones. Querían ir a Shark Tank. Y frente a esa ambición, esos $8,000 que acababan de ganar, que se sentían como una fortuna, de repente parecían calderilla. El equivalente a llevar un cuchillo de mantequilla a una guerra. Ahora, cuando vas a una guerra con un cuchillo de mantequilla, no puedes pelear de frente, no puedes enfrentarte al enemigo en campo abierto. Tienes que usar la guerrilla, tienes que ser impredecible, disruptivo, tienes que cambiar las reglas del juego a tu favor. Y la guerra que estos 3 universitarios decidieron librar era la más grande de todas: Shark Tank. Para cualquiera que no viva debajo de una piedra, Shark Tank es el escenario definitivo. Es el Super Bowl de los emprendedores. Millones de personas viendo cómo titanes como Mark Cuban deciden en segundos si tu sueño vive o muere. Conseguir una audición es difícil. Conseguir salir en el programa es casi un milagro. Conseguir un trato. Eso cambia tu vida para siempre. El equipo de Kanga, con la confianza que les dieron esos $8,000, decidieron que ese era su siguiente paso. No iban a escalar poco a poco, iban a intentar saltar directamente a la cima de la montaña. Era una decisión que define a los verdaderos ejecutores, una mezcla de audacia, casi arrogancia y una fe ciega en su visión. Pero aquí es donde la lógica fría y dura choca contra la ambición. Analicemos los datos que tenían en ese momento. Cuando aplicaron para la audición abierta de Shark Tank, sus ventas totales ascendían a $40,000. Repito, $40,000. Y ni siquiera eran ventas reales, eran preventas de su campaña de Kickstarter. Dinero prometido, no productos entregados. Desde la perspectiva de un inversor, esto es prácticamente ruido. No es tracción, no demuestra un mercado validado, no demuestra capacidad de producción y de logística. Es poco más que una idea con un puñado de seguidores entusiastas. Cada año, los productores de Shark Tank ven a miles de emprendedores con cifras 10, 100 veces superiores a esa. Las probabilidades de que los tomaran en serio eran, siendo generosos, nulas. Ellos lo sabían. Sabían que si entraban a esa sala y ponían sus números sobre la mesa, la conversación duraría 30 segundos. Serían una nota a pie de página en un día muy largo para los productores. Así que tomaron una decisión estratégica. Una que define toda su historia. Si no puedes ganar con los datos, tienes que ganar con la energía. Si tu hoja de cálculo es débil, tu narrativa tiene que ser invencible. La estrategia fue simple. Iban a ser inolvidables. No iban a ser los más rentables, ni los más experimentados, pero iban a ser, sin lugar a dudas, los que tuvieran más energía en todo el edificio. Iban a crear un espectáculo tan ruidoso, tan caótico y tan magnético que los productores no tuvieran más remedio que prestarles atención. Ahora quiero que pinten esta imagen en su cabeza. Vamos a la escena de la audición. Imaginen un pasillo sin ventanas de un centro de convenciones en alguna ciudad anónima de Estados Unidos. La moquita huele a viejo y el aire está cargado con el olor a café quemado y desesperación. Hay filas de sillas, sentadas en ellas decenas, quizás cientos de personas. Son emprendedores. Llevan sus mejores trajes, muchos de ellos comprados para la ocasión. Sus caras están tensas. Repasan en voz baja sus discursos, sus métricas, sus proyecciones de crecimiento. Hay un silencio casi religioso, roto solo por murmullos nerviosos. Es un funeral de la ansiedad. Cada persona allí cree que tiene la idea que va a cambiar el mundo, y el miedo a que nadie más lo vea es palpable. La atmósfera es pesada, seria, profesional, y entonces la puerta del fondo se abre de golpe. Lo que entra no son 3 emprendedores, son 3 proyectiles de caos. 3 jóvenes vestidos con disfraces de canguro de felpa, de pies a cabeza. No caminan, irrumpen. Uno de ellos, Logan, sin mediar palabra, toma carrera y aterriza un backflip perfecto en medio del pasillo. El sonido sordo de sus pies contra la moqueta hace que todas las cabezas se giren. Austin, el narrador de esta historia, empieza a gritar a pleno pulmón el eslogan de una marca que, recordemos, apenas existe. No piden permiso, no se disculpan, se apoderan del espacio. Empiezan a repartir bebidas frías, a chocar los 5 con gente que no conocen.
El contraste es tan violento que es casi cómico. Pasa del silencio de una biblioteca al ruido de una fiesta de fraternidad en menos de 10 segundos. Los otros emprendedores los miran con una mezcla de horror y desprecio. ¿Quiénes son estos payasos? Se puede leer en sus caras. Nosotros estamos aquí para hacer negocios serios y estos idiotas vienen a hacer el ridículo. Pero los productores no vieron a tres payasos. Vieron televisión, vieron energía, vieron una historia. En un mar de caras serias y discursos ensayados, estos tres canguros eran un oasis de autenticidad y espectáculo. Eran diferentes, y en el negocio del entretenimiento, diferente es oro. La audición en sí fue un borrón. Entraron a la sala todavía con los disfraces puestos y soltaron su pitch con la misma energía desbordante. No se enfocaron en los $40,000, se enfocaron en el problema que resolvían, en la cultura del tailgating, en su pasión. Contaron la historia de la cerveza caliente y las cajas de cartón mojadas. No estaban vendiendo un producto, estaban vendiendo un movimiento, una identidad. Salieron de esa sala sin tener ni idea de lo que pasaría. Podrían haberlos descartado como una broma, pero la apuesta funcionó. Semanas después, recibieron la llamada. Una llamada que la mayoría de emprendedores solo sueña con recibir. Era un productor de Shark Tank. La conversación fue directa. El productor dijo algo como: miren chicos, sus números son basura. Honestamente, son de los peores que hemos visto este año. Normalmente, su carpeta estaría en la trituradora de papel, pero hay algo en ustedes. Nos encantó su energía, nos encantó la historia. Creemos que podrían ser buena televisión. El corazón de los tres se detuvo. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, su estrategia de guerrilla había funcionado. Tenían su ticket dorado, la oportunidad de presentar su idea frente a Mark Cuban y millones de personas. Pero la llamada no terminó ahí, y aquí es donde la realidad vuelve a golpear con la fuerza de un tren de carga. El productor continuó: así que les daremos una oportunidad. La grabación del programa es en 9 meses, pero no pueden presentarse con $40,000 en ventas. Es inaceptable. Necesitan demostrar tracción real. Austin, Logan y Ryan contuvieron la respiración. Si quieren salir en el programa, dijo el productor, haciendo una pausa para darle peso a sus palabras, necesitan llegar a la grabación con al menos $100,000 en ventas totales. Si no lo consiguen, la oferta se retira. $100,000 en 9 meses. Un equipo de 3 estudiantes, sin inventario, sin capital para marketing y con un producto que apenas existía más allá de un prototipo. Acababan de ganar la lotería solo para descubrir que el boleto tenía una condición imposible escrita en la letra pequeña. $100,000, 9 meses, 0 excusas. Frente a una condición así que parece diseñada para hacerte fracasar, solo hay 2 opciones: te rindes o encuentras una grieta en el muro. Austin, Logan y Ryan, con el eco de los aplausos de la audición todavía en sus oídos, se encontraron frente a ese muro. La euforia duró exactamente lo que tardaron en leer el correo de los productores de Shark Tank. La matemática era brutal. Ya tenían $40,000 en preventas de Kickstarter. Necesitaban $60,000 más. El problema no era solo el dinero, era estructural. No tenían inventario. 0. Las unidades de Kickstarter apenas se estaban fabricando. No puedes vender al por menor algo que no tienes. Y sin dinero para marketing, no puedes lanzar una campaña publicitaria para generar más preventas. Estaban en un callejón sin salida, un círculo vicioso perfecto. Cada puerta parecía cerrada con llave. Aquí es donde la mayoría de las historias de emprendimiento terminan, en el qué hubiera pasado si. Pero aquí es donde se activa el instinto de supervivencia, la lógica pura que emerge del caos. Como cazador de negocios, esto es lo que busco. No el momento de la idea brillante, sino el momento del pivote forzado. La decisión que lo cambia todo porque no hay otra opción. Ellos se hicieron la pregunta correcta, la única pregunta que importaba. Si no podemos venderle un producto a 60,000 personas, podemos venderle $60,000 en productos a una sola persona, o a unas pocas. Ahí está la grieta en el muro, el pivote. Decidieron abandonar por completo la idea de venderle a clientes individuales y se enfocaron en un mercado totalmente diferente: las empresas, ventas al por mayor, pedidos personalizados. No venderían el Kanga Casemate, venderían el Casemate con el logo de otra empresa impreso en él.
Es una jugada brillante por 3 razones lógicas. 1. Elimina el problema del inventario. Los pedidos personalizados se fabrican bajo demanda, después de recibir el pago. 0 riesgo. 2. Tickets de venta mucho más altos. Venderle a una empresa 500 unidades es más rápido que convencer a 500 personas una por una. 3. El ciclo de venta, aunque más largo, era su única ruta viable. El plan estaba trazado. Ahora venía la ejecución, el hustle. Lo que siguió fueron 4 meses de una brutalidad absoluta. Imagina la escena. 3 universitarios, probablemente vistiendo su única camisa de negocios, sentados en el suelo de su apartamento, con una lista de empresas sacada de Google. Días enteros marcando números de teléfono, llamadas en frío, la actividad más desmoralizante que existe en el mundo de las ventas. Hola, somos Kanga Coolers, tenemos un producto increíble. Clic, fin de la llamada. Hola, me gustaría hablar con el director de marketing. No está disponible. Clic. Cada no en el teléfono no era solo un rechazo, era el sonido del cronómetro acercándose a 0. La presión era interna y externa. Amigos y familiares que recién empezaban a creer en ellos después de la noticia de Shark Tank, ahora los veían pasar los días encerrados, hablando con contestadoras automáticas. La duda volvía a filtrarse. ¿Y si todo esto es para nada? Si fallamos antes de siquiera pisar al estudio. Pero seguían, puerta a puerta, con prototipos en mano, visitando negocios locales, concesionarios de autos, empresas de construcción, cualquier compañía que hiciera eventos al aire libre o que quisiera un regalo promocional único. Vendían el sueño, vendían su historia. Vamos a salir en Shark Tank y su logo puede estar en el producto que todo el país va a ver. Era una apuesta audaz, vendiendo un futuro que ni siquiera ellos sabían si ocurriría. Y entonces, después de semanas de rechazos, una empresa respondió. Una grande, Bush's Baked Beans. Sí, la de los frijoles. Estaban planeando un evento y necesitaban un producto promocional. La idea les pareció genial. Cerraron un pedido. No era de $60,000, pero fue la primera gota que llenó el vaso. Fue la validación, la prueba de que el pivote funcionaba. Ese primer sí lo cambió todo. Les dio la confianza al caso de estudio para sus siguientes llamadas. Acabamos de cerrar un trato con Bush's Baked Beans. De repente, ya no eran solo 3 chicos con una idea loca. Eran los chicos que trabajaban con marcas nacionales. El contador empezó a moverse. 40,000, 55,000, 70,000, 85,000. Cada nuevo pedido era una bocanada de aire. Cada dólar facturado era un paso más cerca del estudio de televisión en Los Ángeles. A solo semanas de la fecha límite para presentar sus cifras finales a los productores, hicieron la suma. Miraron la hoja de cálculo, el resultado de 4 meses de llamadas, de puertas en la cara, de vivir a base de café y adrenalina. Habían vendido $60,000 adicionales en pedidos personalizados. Sumados a los 40,000 de Kickstarter, el total era de $100,000. Exactos. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, con 0 recursos, habían cumplido la condición imposible. El alivio fue inmenso. El sueño seguía vivo. Habían ganado el derecho a pararse frente a Mark Cuban y los otros tiburones. Pero celebrar era un lujo que no podían permitirse. Porque alcanzar los $100,000 no era la línea de meta. Era simplemente el boleto de entrada al Coliseo. Y los tiburones ya estaban oliendo sangre. Ese olor a sangre los llevó directamente por el pasillo más famoso de la televisión de negocios. Un pasillo largo, oscuro, con un suelo tan pulido que reflejaba sus rostros llenos de ansiedad. A cada paso, el peso de los últimos 9 meses caía sobre sus hombros. La clase universitaria, los $833 de cada uno, la negociación de la participación muerta, la carrera por conseguir $100,000, todo se reducía a los siguientes 10 minutos. Al final del pasillo, 5 siluetas sentadas, millonarios y multimillonarios esperando despedazar su negocio. Se abren las puertas. Las luces del estudio los golpean como un horno. Es el momento. Pero en lugar de miedo, liberan la misma energía caótica que los llevó hasta allí. Logan y Ryan, todavía con sus disfraces de canguro, hacen volteretas y aterrizan perfectamente frente a los tiburones. Austin, el narrador, toma la palabra. El pitch es un golpe de manual. Empiezan con el problema que cualquiera que haya ido a una fiesta entiende. Tiburones odian cuando su caja de cerveza se calienta y se deshace antes de que puedan disfrutarla.
Presentan la solución, el Kanga Casemate, un abrigo para cajas de bebidas, y luego el anzuelo. Estamos buscando $100,000 a cambio del 10% de nuestra compañía. Los tiburones no están impresionados, se miran entre ellos. Es un producto simple, demasiado simple. Kevin O'Leary, el tiburón más duro, va directo a la yugular. Pregunta por las ventas, esperando un número bajo para destrozarlos. Y aquí es donde Austin, Logan y Ryan juegan su única carta ganadora, la carta que les costó 4 meses de llamadas en frío y puertas tocadas. Austin mira a los ojos a O'Leary y dice: en los últimos 6 meses, operando desde el sótano de nuestros padres, sin presupuesto de marketing y sin inventario para vender al por menor, hemos generado $100,000 en ventas. Silencio en el set. La dinámica cambia por completo. Ya no son 3 chicos con un hobby, son 3 operadores que contra todo pronóstico cumplieron una meta imposible. Pero la mayoría de los tiburones siguen escépticos. Atacan el producto, la falta de patentes, la simplicidad. Dicen que cualquiera podría copiarlo, que no hay nada especial en él. El ambiente se vuelve tenso. Están a punto de perderlos. Se les escapa de las manos. Y entonces, Mark Cuban, el inversor multimillonario, el dueño de los Dallas Mavericks, que había estado callado hasta ahora, se inclina hacia adelante, los interrumpe a todos y pronuncia la frase que se convertiría en el mantra de Kanga, la frase que encapsula toda esta historia. Dice: voy a parar esto. Las ideas no valen nada. Son 1 centavo a la docena. Cualquiera puede tener una idea. Lo que marca la diferencia, lo único que importa, es la ejecución. Cuban no estaba mirando el producto, estaba mirando los datos. Vio a 3 fundadores a los que un productor de televisión les dijo: consigan $100,000 de la nada o no hay programa. Y lo hicieron. Eso es un dato. Eso es una prueba de ejecución. Para él, la capacidad de esos 3 chicos para vender y luchar valía más que cualquier patente. El equipo era el verdadero producto. Se desata una guerra de ofertas. Otros tiburones, al ver el interés de Cuban, de repente cambian de opinión. Pero Cuban es rápido y decisivo. Lanza su oferta. Les daré los $100,000 que piden, pero quiero el 20% de la compañía. Es el doble de la participación que querían ceder. 10 minutos antes hubieran matado por esa oferta. Ahora, con múltiples interesados, tienen que tomar una decisión en segundos. Pero no es una decisión emocional, es un cálculo frío. Saben que una asociación con Mark Cuban, el llamado efecto Cuban, la validación, la red de contactos y la exposición masiva vale mucho más que ese 10% de diferencia. Miran a Cuban. Aceptamos el trato. Se dan la mano. El alivio es tan inmenso que casi se caen. Caminan de vuelta por el mismo pasillo oscuro, pero ahora parece un túnel de luz. La presión se ha ido. Lo lograron. Lo imposible se hizo realidad. Austin recuerda coger el teléfono para llamar a su padre, con lágrimas en los ojos. La misma gente, sus amigos más cercanos, su familia, que le decían: ¿pero qué estás haciendo, tío? Tienes un título de ingeniero. ¿Por qué no buscas otra cosa? Esas dudas, esos comentarios, dice Austin, honestamente me encendieron más que nada, porque siempre quise demostrar que estaban equivocados. Y ahora lo había hecho. Le había demostrado a todo el mundo que su loca idea, su ridículo disfraz de canguro y su incansable trabajo valían la pena. Habían ganado. El mundo estaba a sus pies. Millones de personas los verían en televisión nacional. El éxito parecía por fin inevitable. Pero hay una ley no escrita en los negocios. El momento de tu mayor triunfo público es a menudo el detonante de tu peor desastre privado. La validación que tanto buscaron fue precisamente lo que desató la pesadilla. Porque ellos no lo sabían, pero en el instante en que Mark Cuban dijo sí y les dio la mano, una bomba de tiempo con una cuenta atrás de 6 meses empezó a correr. Y esa bomba estaba a punto de explotar en un almacén abandonado de 8,000 pies cuadrados, comiendo fideos instantáneos mientras el óxido caía del techo. La noche que el episodio se emitió, la bomba explotó. Literalmente. Era un domingo por la noche. Los 3 fundadores, Logan, Austin y Ryan, estaban reunidos con amigos y familiares, viendo el programa. La tensión era máxima. Y entonces ocurrió. Mark Cuban, el tiburón que buscaban, les dio el sí. $100,000 por el 20% de la compañía. La habitación estalló en gritos de euforia, abrazos, lágrimas, la validación definitiva frente a todos los que alguna vez dudaron. Pero mientras ellos celebraban, en el mundo digital, algo se rompía. El sitio web de Kanga, alojado en Shopify, empezó a recibir un volumen de tráfico para el que no estaba preparado. Era como intentar canalizar un tsunami a través de una tubería de jardín. Primero, la página tardaba en cargar. Luego, directamente, se cayó.
Error 404. Pantalla en blanco. 0. Austin sacó su portátil y lo que vio fue una carnicería digital. El panel de control de Shopify era un gráfico vertical, una línea que se disparaba al cielo. Un aumento del 10,000% en el tráfico en menos de 5 minutos. Y los correos electrónicos llegaban más rápido de lo que el ojo podía leer. Cientos, luego miles. Correos de clientes intentando comprar, correos de tiendas de todo el país queriendo vender su producto, correos de posibles socios, distribuidores internacionales. La bandeja de entrada era una cascada ilegible. Era el sueño de todo emprendedor, pero se sentía exactamente como una pesadilla. El famoso efecto Shark Tank, del que tanto habían oído hablar, no era una ola de éxito sobre la que surfeas. Era una pared de agua que te aplastaba contra las rocas. Durante los siguientes días, el caos se apoderó de todo. Operando desde el sótano de los padres de Logan, estaban completamente superados. Cajas por todas partes, etiquetas de envío cubriendo el suelo, los teléfonos sonando sin parar. Era insostenible. Necesitaban un espacio real y lo necesitaban ya. Aquí es donde la historia da su giro más oscuro. Con el dinero de Cuban aún sin llegar y sus propias cuentas bancarias casi vacías, su única opción era buscar lo más barato que pudieran encontrar. Y lo encontraron. Por $500 al mes consiguieron un almacén. Sobre el papel sonaba increíble, 8,000 pies cuadrados, un espacio gigantesco. Pero había una razón para ese precio. El lugar era una reliquia industrial abandonada en la peor parte de la ciudad. No era un espacio de trabajo, era una tumba de hormigón. Imagínate esto. Entras y lo primero que te golpea es el frío. No había sistema de calefacción ni de aire acondicionado. En invierno podías ver tu propio aliento dentro del almacén. En verano, el calor era tan sofocante que el aire se sentía pesado y pegajoso. El techo de metal corrugado estaba cubierto de óxido, y cada vez que llovía o soplaba el viento, pequeñas partículas de óxido caían como una nieve rojiza sobre todo lo que había debajo. El sistema eléctrico era una broma mortal. Había tan pocos enchufes funcionales que tenían que usar docenas de extensiones que serpenteaban por el suelo como una trampa para incautos. Y la potencia era mínima. Esto no es una metáfora. Austin cuenta que una tarde intentó calentar su almuerzo, una sopa de fideos instantáneos de 50 centavos, en el único microondas que tenían. Al mismo tiempo, Ryan conectó su portátil para cargarlo. En ese instante, todo el almacén se quedó a oscuras. Un sonido seco y luego silencio total. Se había producido un cortocircuito. Estaban en su momento de mayor éxito público, una empresa respaldada por un multimillonario, y no tenían suficiente electricidad para calentar una sopa y cargar un ordenador a la vez. Los baños, había uno, sin puerta, con un inodoro que apenas funcionaba, y un lavamanos que solo escupía un hilo de agua marrón. La mayoría de las veces, simplemente no lo usaban. Este era su nuevo cuartel general, el lugar donde debían construir un imperio millonario. Y para mantener la empresa a flote mientras esperaban que el inventario llegara, los 3 fundadores tomaron una decisión brutal. Se recortaron el sueldo a casi nada. Vivían de fideos instantáneos, sándwiches de mantequilla de cacahuete y el café más barato que podían encontrar. Pasaron de ser los héroes locales que triunfaron en la televisión nacional a vivir como ocupas en su propio negocio. Sus amigos, los que se habían graduado y tomado trabajos de ingeniería con salarios estables, los miraban con una mezcla de pena y confusión. ¿Pero no acabáis de salir en la tele? ¿No sois socios de Mark Cuban? ¿Cómo explicas que tu mayor victoria te ha llevado a tu punto más bajo? La presión era inmensa. El frío, el hambre, la suciedad, la sensación de que todo se podía venir abajo en cualquier momento. Cualquier equipo normal se habría roto, se habrían culpado unos a otros, habrían tirado la toalla, pero ellos no. En medio de ese desastre, hicieron algo completamente ilógico, algo que resume su espíritu a la perfección. En una de las esquinas vacías de ese almacén de pesadilla, con el dinero que no tenían, compraron madera, tornillos y herramientas. Y durante varias noches, después de pasar 16 horas empaquetando pedidos, se pusieron a construir algo para ellos. Construyeron una rampa de skate, un half-pipe. Dentro de esa cascada industrial, fría y oxidada, crearon un pequeño santuario de normalidad. Un recordatorio de quiénes eran.
No solo empresarios desesperados, sino 3 amigos a los que les gustaba patinar. El sonido de las ruedas sobre la madera haciendo eco en la inmensidad del almacén era un acto de pura rebeldía. Era un dedo corazón levantado contra la miseria. Era su forma de decir, esto no nos va a destruir. Pero un half-pipe no paga las facturas. El invierno se acercaba, las ventas estacionales comenzaban a caer drásticamente y el dinero en el banco se evaporaba. Estaban atrapados en un problema de escala masiva. Necesitaban una solución, una estrategia brillante para salir del agujero. Podrías pensar que la solución vino de Mark Cuban, con una inyección de capital de emergencia, o que contrataron a un consultor de operaciones que reorganizó todo el caos. Quizás crees que encontraron un socio logístico milagroso que resolvió todos sus problemas de envío. No fue nada de eso. La solución que lo sacó del abismo y cambió el rumbo de la empresa para siempre no costó miles de dólares, ni requirió la ayuda de ningún experto. Fue algo mucho más simple. Algo que Austin grabó en 30 minutos, usando solo su teléfono. Años después de la locura de Shark Tank, después de haber sobrevivido al infierno de aquel almacén, la compañía había crecido, pero de forma lenta y difícil. El día a día era una batalla constante. Habían pasado de ser 3 chicos en un dormitorio a ser los jefes de una operación real, con todos los dolores de cabeza que eso implica. Una tarde, Austin, uno de los fundadores, simplemente sacó su teléfono. No había un equipo de filmación, ni un guión profesional, ni luces, solo él, la cámara frontal y una historia que necesitaba ser contada. Imagina el video. No es un comercial de televisión, es crudo, es real. Comienza con Austin diciendo algo como, todos nos vieron en Shark Tank, pero nadie vio lo que pasó después. Y la cámara gira para mostrar fotos del viejo almacén, el óxido cayendo del techo, el microondas que hacía que se fuera la luz. Muestra una foto de los 3, comiendo fideos instantáneos, con ojeras pero sonriendo. Les cuenta la historia de cómo cambiaron un prototipo por una caja de cerveza, porque no tenían ni $1. Les habla de la rampa de skate que construyeron en medio de la miseria para no volverse locos. No estaba vendiendo un producto. Estaba compartiendo una cicatriz. En 30 minutos encapsuló años de lucha, fracaso y perseverancia. Apretó el botón de publicar en TikTok y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado. Su teléfono no paraba de vibrar. No eran solo likes o comentarios, eran notificaciones de Shopify. Venta, 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 una tras otra, como una ametralladora. El video se había vuelto estratosféricamente viral. La gente no estaba comprando solo un enfriador de cerveza, estaban comprando una parte de esa historia. Querían apoyar a esos chicos que comían fideos en un almacén. Querían ser parte de la victoria que venía después de la lucha. Ahora, hagamos una pausa y analicemos los datos, que es lo que importa. ¿Recuerdan la presión, los meses de trabajo puerta a puerta, el estrés para conseguir $100,000 en ventas antes de grabar Shark Tank? Fue una batalla épica, un esfuerzo sobrehumano. Ese día, gracias a un video de 30 minutos grabado con un teléfono, Kanga hizo $100,000 en 24 horas. La primera vez les costó meses de sudor y gasolina. La segunda les costó media hora y un poco de honestidad. La lección aquí es brutalmente clara. Su momento más oscuro, la lucha en el almacén que casi los destruye, se había convertido en su activo de marketing más poderoso. Su historia valía más que la aparición en el programa de televisión más grande de negocios. Y aquí es donde la mayoría de los analistas terminarían la historia. La lección es que tienes que ser auténtico y contar tu historia, pero eso es quedarse en la superficie. Eso no es lo que los convirtió en un negocio de $35 millones. Ese video viral no fue la meta, fue una llave, un dato. Les mostró un patrón que habían estado ignorando por completo. Les reveló dónde se escondía el verdadero dinero. Y no estaba en volverse virales de vez en cuando, estaba en otro lugar. Y ese descubrimiento fue lo que realmente encendió los motores del imperio que son hoy. La revelación fue brutalmente simple. El dinero no estaba en el producto masivo, sino en los nichos desatendidos. Y la prueba llegó de la forma más inesperada. Una bolsa para palas de pickleball. Observa la lógica. Mientras Kanga se enfocaba en su producto estrella para el mercado masivo, el enfriador de latas, decidieron lanzar como un experimento una línea de productos para deportes. Entre ellos, una simple bolsa diseñada específicamente para jugadores de pickleball. No hubo un gran lanzamiento, no hubo una campaña masiva, era un producto secundario. Pero los datos no mienten.
De repente, esa bolsa de nicho empezó a generar el 30, incluso el 40% de todas las ventas de sus nuevos productos. Mientras gastaban energía y recursos en el mercado general, un pequeño producto, enfocado en una comunidad específica y apasionada, estaba generando un retorno desproporcionado. Aquí está la primera lección estratégica que transforma un negocio de supervivencia en un imperio. No intentes venderle a todo el mundo. Encuentra una tribu, un grupo de personas con una identidad, un hobby, un problema muy específico que nadie más está resolviendo con excelencia. El equipo de Kanga se dio cuenta de que su verdadero modelo de negocio no era vender enfriadores, era identificar comunidades apasionadas y crear el producto perfecto para ellas. El jugador de pickleball no compra una mochila cualquiera, compra la mochila de pickleball. La conversión es más alta, el marketing es más barato y la lealtad es infinitamente mayor. Espera. Entender que el nicho es el nuevo masivo es la lección de $1 millón. Pero si no entiendes cómo escalar ese nicho sin que tus operaciones implosionen, como casi les pasó a ellos, esta lección se convierte en una trampa mortal que te puede llevar directo a la quiebra. Ahora veamos las cifras que demuestran el tamaño del monstruo que crearon y cómo lo domaron. En 2023, la compañía superó por primera vez los $10 millones en ingresos anuales. Cifras totales de ventas que superan los $35 millones. Pero el dato que como estratega te debe obsesionar no es ese, es este: la diferencia entre la temporada baja y la alta. En un día tranquilo, Kanga procesa unos 50 pedidos. En el pico de la temporada navideña, esa cifra explota a 5,000 pedidos cada día. Piensa en lo que eso significa. Necesitas un sistema, un almacén, un equipo y una tecnología capaz de multiplicar su capacidad por 100 de un día para otro. Esto ya no es un proyecto universitario, es un desafío logístico a escala militar. El almacén miserable de $500 al mes es ahora una red de operaciones afinada. Aquellos fundadores que comían fideos instantáneos ahora dirigen una máquina que puede absorber picos de demanda que destruirían al 99% de las empresas. Esta es la segunda lección. El éxito de tu estrategia de nicho vive o muere en tu capacidad operativa. Prever la escala es más importante que alcanzarla. Pero el verdadero salto de sobrevivientes a estrategas se ve en su siguiente movimiento. Un movimiento que cierra el círculo de su historia. Kanga, como muchas marcas, tenía un programa de embajadores. Uno de ellos, un fanático de la marca, decidió lanzar su propio negocio inspirado por ellos, una pequeña empresa llamada Beer Deer. Años después, cuando Kanga ya era una empresa millonaria, en lugar de verlos como competencia, hicieron algo radical. Adquirieron Beer Deer. Compraron la empresa de su antiguo embajador. Esta es la tercera lección, la del constructor de reinos. No solo vendas productos, construye un ecosistema. Al adquirir la empresa de su propio seguidor, enviaron un mensaje. En nuestra cultura, todos pueden emprender. Transformaron a un fan en un socio. Esto no es solo una transacción financiera, es la jugada maestra de una marca que entiende que su activo más valioso es la cultura de ejecución que inspiran otros. Es el cierre de ciclo perfecto. El viaje de Kanga termina donde empezó, con una simple verdad que ha sido el motor de cada decisión, desde cambiar una caja de cerveza por un prototipo hasta construir un imperio de $35 millones. Y es la misma que Mark Cuban, su inversor, defiende. Las ideas son baratas. Cualquiera tiene ideas. La diferencia entre tú, que estás viendo este video, y los fundadores de Kanga es que ellos ejecutaron la suya. Como ellos mismos dicen, las ideas valen algo, pero no valen nada comparadas con la ejecución de esa idea. Su historia es la prueba irrefutable de esta filosofía. Por eso, si te llevas una sola cosa de esta disección, que sea esta. La acción es el único antídoto contra el miedo y la duda. Los propios fundadores lo admiten. Al principio, sus amigos y familiares les decían: ¿qué demonios están haciendo? Tienen títulos de ingeniería, busquen un trabajo de verdad. Dicen que esos comentarios, más que desanimarlos, los encendieron. Querían por encima de todo demostrar que estaban equivocados. Así que la próxima vez que dudes, recuerda esto: empezar es más importante que tener el plan perfecto. El primer paso no tiene por qué ser gigante. Puede ser coser un prototipo, hacer una llamada, registrar un dominio. La mayoría se queda paralizada por el miedo al fracaso, sin entender que el verdadero fracaso es nunca intentarlo.
Esta fue la disección de Kanga Coolers. La próxima semana analizaremos otro modelo de negocio oculto que está generando millones y que puedes replicar. Si quieres acceso a estos planos, si estás cansado de ser un espectador y quieres las herramientas para empezar a construir tu propia historia, solo hay un paso. Suscríbete y activa las notificaciones. La pregunta no es si tienes una buena idea. La pregunta es, ¿cuál es la idea que vas a empezar a ejecutar mañana? Déjame tu respuesta en los comentarios.